Las pirámides del Antiguo Egipto, el complejo de Stonehenge, los megalitos de Baalbek, Pumapunku o Ollantaytambo. Admiramos los monumentos megalíticos majestuosos y misteriosos de las culturas antiguas. Estos nos hacen plantearnos preguntas que todavía no tienen respuestas convincentes. ¿Quién los construyó y por qué? ¿Para qué? ¿Cómo transportaron esos megabloques de piedra cientos de kilómetros? ¿Qué herramientas utilizaron? Hasta el momento, en la cima del ranking megalítico se situaban los gigantescos monolitos de Baalbek, en el Líbano, que ya vimos en Planeta Misterio hace unos meses. Mostramos la existencia en la propia cantera de extracción de dos monstruosos bloques de piedra paralelepípedos de más de 1000 toneladas de peso cada uno, que fueron abandonados cuando ya estaban prácticamente acabados. Pero un hallazgo ocurrido hace muy pocos años ha acabado por romper todos los moldes de las construcciones antiguas, dejando pasmados a científicos y arqueólogos de todo el planeta. Se trata del yacimiento megalítico de Gornaya Soria, en lo más profundo de Siberia, en Rusia. Allí se encuentra una montaña donde existe una formación de enormes bloques megalíticos de granito, cubiertos por una capa de hielo y nieve. De tratarse de algo hecho por el hombre, serían sin duda alguna los elementos más grandes jamás hallados en una construcción humana. Lamentablemente todavía hay muy poca información sobre este lugar, pero en este vídeo trataré de exponer los datos esenciales que se conocen hasta la fecha. Es la construcción más extraña, misteriosa e imposible de todo el planeta, formada por grandes bloques de más de 4000 toneladas cada uno y apilados hasta los 40 metros de altura. Estas ruinas rompen los esquemas de las construcciones de la antigüedad. El descubrimiento corrió a cargo de un equipo investigador liderados por el ruso Georgy Siderov a finales de 2013, cuando realizaban exploraciones de campo por el sur de Siberia y se encontraron allí con esta insólita montaña. Un año más tarde, en 2014, este descubrimiento lo popularizó masivamente el famoso ufólogo Valery Uvarov, que publicó en internet diversas imágenes asombrosas de este lugar. Lo que tenemos en Monte Soria es una gran formación pétrea, a primera vista aparentemente natural como resultado de la erosión, de glaciares en movimiento, de la actividad sísmica y de la propia intemperie, pero que al ser revisada con detalle da la impresión de tratarse en realidad de una construcción artificial. Apreciamos en el paisaje un conjunto de estructuras de diversas formas, tamaños y alturas, siendo la más grande y llamativa una especie de muro de unos 40 metros de altura. ¿Por qué esta inaudita construcción no se ha descubierto antes y ha llegado a nosotros prácticamente intacta e inexplorada? La respuesta es muy sencilla. En estos territorios no hay mucha población y la región Taozni-Soria cuenta con extensos y densos bosques casi inaccesibles, un adverso clima con temperaturas que en invierno bajan hasta los menos 50 grados centígrados. El periodo libre de heladas dura tan solo 90 días. Lo más impresionante es que esta montaña megalítica está compuesta por unos bloques de granito de dimensiones gigantescas, descomunales, llegando alguno de ellos a los 20 metros de largo por 6 de ancho y otros 6 de profundidad. Así, las estimaciones de peso han resultado absolutamente insólitas, ya que pueden superar las 3000 toneladas. Cabe señalar que la mayoría de las piedras tienen formas regulares, paralelepípedas o trapezoidales, y bastantes casos las piedras presentan superficies perfectamente planas, ángulos rectos y bien definidos, aristas bien marcadas y perfiladas, lo que denota un acabado que difícilmente puede ser natural. Encontramos muchos bloques de piedra de formas más o menos anguladas que encajan entre ellos de manera precisa, como un puzzle, al estilo de lo que podemos ver en muchas de las estructuras de Sudamérica o de Egipto, por ejemplo. Y algo muy llamativo es que los bloques de piedra no emergen de dentro de la tierra, desde el subsuelo, como ocurre en las formaciones naturales, sino que estos se apoyan directamente en el suelo y este es la base donde asienta. Es como si alguien los hubiera colocado ahí de forma deliberada para luego ir apilando filas de megabloques unas sobre las otras. Hay otros grupos de megalitos con forma rectangular que forman pasadizos, una especie de pasillos perfectamente delimitados. Para añadir más complejidad al asunto, se ha informado de la existencia de fuertes alteraciones geomagnéticas en la zona, que afectan principalmente a las brújulas, hasta el punto de marcar direcciones opuestas a las reales,
Se vuelven locas literalmente. El campo electromagnético en toda esta zona está gravemente alterado. La primera objeción que podría hacerse a este increíble hallazgo es que parece imposible que el hombre haya intervenido a esa escala, y más teniendo en cuenta la proeza de alzar moles de granito de un peso descomunal hasta los 40 metros de altura. El principal misterio de los megalitos es su autoría, considerando que sea una construcción artificial. ¿Quiénes fueron los desconocidos constructores? ¿Qué tecnologías poseían? ¿A qué grupo antropológico pertenecen? Las imágenes son tan impresionantes que han hecho que la comunidad mundial arqueológica se quedara atónita y tan asombrada que no saben explicar cómo el hombre podría haber hecho esto en el pasado. Surgieron muchas incógnitas, como ¿de dónde salieron todos esos bloques? No existe a cientos de kilómetros alrededor de esta zona ninguna cantera. No se sabe de dónde se extrajeron. ¿Cómo pudieron transportar los cientos de kilómetros por una orografía salpicada de montañas y densos bosques sin dejar ni un rastro? Los defensores de la ciencia convencional y ortodoxa defienden y avalan que es fruto de la acción de los agentes naturales a lo largo de millones de años de actividad. No se plantean dudas ante ciertas obras que resultan aún hoy en día una auténtica barbaridad por el peso y el tamaño de los bloques empleados. Así, las incógnitas técnicas sobre cómo se realizaron estas construcciones suelen ser aparcadas muy discretamente o bien son explicadas con los argumentos habituales, incluso cuando estos resultan poco creíbles o factibles. La opinión científica oficial desprecia la posibilidad de una intervención humana y alude a los consabidos procesos geológicos, fundamentalmente las presiones tectónicas y las variadas formas de erosión. Según un grupo de arqueólogos alejados de las teorías ortodoxas y tradicionales, Gornaya Soria apuntaría a un enclave megalítico artificial de enormes proporciones, cuya antigüedad se hunde en las profundidades de la prehistoria, si bien no hay manera de datar estos restos, ni siquiera de plantear firmes teorías sobre quién y cómo pudo realizar tal monumento. Hay que tener en cuenta que el granito es una piedra muy dura y muy complicada de trabajar y de tallar, así como de extraer y de mover. Son moles de miles de toneladas. También quiero mencionar otras teorías expuestas por estudiosos e investigadores muy alejados de las teorías convencionales. La primera es que fuera obra de una civilización del pasado muy remoto. Hablamos de miles o cientos de miles de años de antigüedad, que poseía una tecnología muy avanzada, tanto o más que la que conocemos hoy en día, pero que desapareció de la faz de la Tierra sin dejar rastro. Suponen que por una catástrofe o un desastre natural extraordinario, tipo volcanes o terremotos masivos a nivel mundial, impacto de un enorme meteorito sobre la Tierra, por una enorme inundación planetaria global, una autodestrucción por guerras nucleares entre diferentes pobladores del planeta. También hay defensores de las teorías conspiranoicas que avalan la autoría de estas construcciones bien a seres de otros planetas o a gigantes que poblaron la Tierra en el pasado, etc. Yo personalmente no defiendo ninguna de estas teorías, tan solo las expongo aquí, para que cada uno las valore y opte por la que le sea más convincente. Para avanzar en un terreno tan crítico como este hay que ser cautos y prudentes y no perder nunca el rigor científico, porque de lo contrario la arqueología alternativa quedaría desvirtuada por falta de imparcialidad y la tendencia al sensacionalismo y al puro espectáculo. Hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, os agradecería que os suscribáis a mi canal. De esta manera me ayudarás para aumentar la frecuencia de las publicaciones, así como para mejorar la calidad técnica de nuestros contenidos. Nos vemos pronto.